dicho Emilio, vamos a tener una reflexión bíblica, que aquí es de donde surge todo. Aquí están la historia, los eventos que narran lo que ha cambiado y ha trastocado el mundo y ha trastocado la vida de estos 5 hermanos que hoy habéis visto bautizarse. Y el mensaje, el título que he puesto a este mensaje, solemos poner siempre un título, ¿no? El título que le he puesto es Atrévete a preguntar. Y porque hay una frase que solemos decir muchas veces en nuestra familia, de broma, que viene de un chiste un poquito turbio que no voy a contar. La frase es, preguntar es ofender, ¿no? Cuando algunos están ahí, pero preguntar es ofender, no te enfades, hombre, ¿no? Preguntar es ofender. Muchas veces nos callamos y no hacemos preguntas. A veces por no querer ofender. A veces por eso, pero yo creo que la mayoría de las veces no es por no ofender. A ver, que levante la mano, ¿quién de los que está aquí es estudiante? ¿Va al colegio, al instituto, a la universidad? ¿Está estudiando algún módulo? ¿Alguna escuela de universidad para mayores? ¿Escuela deportiva donde también está aprendiendo? ¿Escuela bíblica? Los que sois cristianos, que levante la mano. Que levante la mano. ¿Muchos de vosotros? ¿Bien? ¿Muchos, muchísimos? ¿Alguien que no haya sido estudiante nunca? Yo creo que nadie. Todos hemos ido, Javi, tú has ido al cole por lo menos, ¿no? Bien, pues os voy a hacer una pregunta, porque todos hemos sido, somos estudiantes, yo creo que todos debemos serlo durante toda la vida, ser aprendices, pero la pregunta es, ¿por qué? Y fijaros que enseguida me vais a entender, ¿por qué hay tantas veces que estamos en una clase con un profesor o profesora y tenemos una duda y estamos ahí, a ver si levanto la mano y no le preguntamos? ¿Por qué no lo hacemos? A ver, por aquí, chavales, ¿por qué? Vergüenza que los mayores serían Por vergüenza, a que nuestros compañeros se rían por la barbaridad que vamos a preguntar. Muy bien, Owen. Owen ha sido valiente, se ha atrevido a hablar y es verdad. Muchas veces nos callamos por vergüenza, porque quizás vamos a hacer una pregunta tonta, ¿no? Y vamos a quedar en ridículo. El problema es que si no preguntamos, no nos llevamos la respuesta y no avanzamos. Y estamos en la vida aquí para seguir aprendiendo, para ser aprendices. Atrévete a preguntar. Mirad, hoy quería compartir un encuentro de Jesús. En el Evangelio de Juan, casi al principio, Juan nos cuenta de una conversación nocturna que tuvo Jesús con una persona que se atrevió a preguntar, con ciertas reservas, ahora veremos, fue de noche, pero se atrevió a preguntar. Jesús estaba causando, digamos, mucho impacto en su sociedad, había muchas preguntas y este hombre organiza una cita con Jesús. Los que habéis leído los Evangelios ya os sonará. Los que veis Chosen también os sonará, porque es uno de los personajes principales, es Nicodemo. Nicodemo es ese personaje. ¿Quién era Nicodemo? Era un hombre importante en su sociedad. Estamos hablando de Israel hace 2000 años. Pertenecía al partido de los fariseos. Este grupo ponía mucho empeño en cumplir la ley a rajatabla, lo que tenían en sus escrituras, lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento, como respuesta a una sociedad que había recibido mucha influencia por los griegos, ¿no? Y estaba, digamos, bueno, algunas cosas de la ley, digamos, estaban dejándolo. Los fariseos querían cumplir la rajatabla, hasta puntos y niveles a veces absurdos y muy, muy legalistas. Algo que además Jesús criticó muchísimo, pues sobre el día de reposo, algunas cosas muy tontas que se hacían, y Jesús criticó y eso le metió y le puso en muchos problemas, en serios aprietos. Bien, Nicodemo era miembro de este grupo, era uno de los principales, conocía muy bien la Biblia, era un hombre muy religioso, dedicaba su vida a enseñarla, era maestro, también pertenecía al Sanedrín, que era el órgano religioso y político, con el permiso de Roma, más importante del pueblo de Israel. Precisamente pasado este incidente, Nicodemo, como persona importante, miembro de ese grupo, intenta defender de forma cautelosa a Jesús, las acusaciones que le estaban haciendo para condenarlo. También cuando matan a Jesús va con José de Arimatea a rendir los últimos honores al cuerpo de Jesús. Seguramente esto habla de las consecuencias que tuvo esta conversación de Nicodemo con Jesús. Algo cambió en su vida. Pues bien, una persona importante, una persona religiosa, de clase social alta, estaba en lo más alto de la sociedad judía, y es posible que precisamente por eso se acerca a Jesús de noche. Quizás tenía cierto miedo a que sus compañeros lo viesen con Jesús, al que dirán, a meterse en problemas, a que le viesen con un agitador, con un radical, con un blasfemo. Y fijaros lo que dice el Evangelio de Juan, y porfa, los que estáis en el ordenador podéis acompañar aquí, ¿vale, Benja? Juan, es muy fácil, los que tenéis Biblias, tenéis móviles, podéis seguirlo también. Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, lo que os he explicado. Este vino a Jesús de noche
y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bien, se acerca de noche, pero la verdad es que, bueno, puede que tuviese vergüenza de que los viesen con Jesús. También es cierto que muchas de las conversaciones teológicas en aquella época, pues les gustaba tenerlas de noche, quizás un momento más tranquilo, pero da toda la impresión de que Nicodemo se acerca a Jesús con sinceridad. Y esto no era demasiado habitual. Los fariseos, los que conocéis los evangelios, sabéis que estaban siempre viendo a ver, haciéndole preguntas trampa. Oye, y Jesús, ¿y esto de César, tal, los impuestos, cómo es? ¿Está permitido pagar? Querían a ver si ponían a Jesús, le pillaban en una trampa. Decían, hay un versículo que dice, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Así estaba, intentando meter en problemas a Jesús. Nicodemo no. Nicodemo reconoce que Jesús es un gran maestro, lo llama Rabí, que significa maestro, y dice que viene de Dios. Que todas las señales, los milagros que estaba haciendo, él estaba haciendo milagros. De hecho, tenemos evangelios donde vemos esos milagros, pero también en relatos extrabíblicos que hablan de Jesús como un taumaturgo, como alguien, parece un mago, alguien que hacía cosas, parece que asombrosas. Pues esas cosas dice que no podían venir de otra parte más que de Dios. Pero como siempre, lo más importante no es lo que dice Nicodemo, sino lo que dice Jesús. Y la respuesta de Jesús nos trastoca. Dice el versículo 3. Le responde Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo aquí ya me pierdo. No sé si vosotros os perdéis. ¿Qué relación tiene lo que dice Nicodemo con ahora por dónde sale Jesús? Parece que no tiene nada que ver. ¿Por qué Jesús siempre da estas respuestas que aparentemente no tienen nada que ver con la conversación? Yo he meditado mucho sobre eso. ¿Y sabes a la conclusión que he llegado? Que es que Jesús va al grano. Algo que tenemos que aprender cuando subimos aquí arriba. Jesús va al grano. Jesús conoce nuestro corazón. Jesús conoce nuestras intenciones. Jesús conoce tus necesidades y las mías. Y entonces, sabiendo esa necesidad tan grande que tenemos, no puede perder el tiempo y entonces va directo. Va directo al problema. Y aquí va directo aquí al problema de Nicodemo. Jesús no corrige a Nicodemo, reconoce que Jesús viene de Dios. Bien, es algo importante, pero es como si Jesús le estuviese diciendo: mira, es estupendo que reconozcas de dónde vengo. Podríamos decir, es estupendo que te reconozcas como cristiano. Bien, muy bien. Es estupendo que reconozcas los milagros que hago, que esto te impresione, pero eso no es lo realmente importante, Nicodemo. Si nos quedamos en esto, si te quedas ahí, de nada ha servido. ¿Cuántos nos quedamos ahí? ¿Cuántos somos hijos de creyentes, hijos de cristianos, vivimos en este mundo cristiano, bueno, yo diría ya poscristiano, y nos quedamos ahí y no vamos más allá? ¿Cuántos nos pasamos la vida buscando algo que nos hable, que se abra el cielo, ¿no? Una paloma que baje algo. Y no abrimos los ojos a nuestro día a día viendo las evidencias. Mira, Jesús no está loco. Las conversaciones que con Jesús y que tiene con Nicodemo, Jesús escucha profundamente, escucha lo que dice, escucha su corazón porque lo conoce, está tremendamente atento, no como yo a veces, ¿vale? Yo a veces alguien me está hablando y yo soy muy de concentrarme mucho, a veces estoy tan concentrado que no me concentro en lo que me está diciendo alguien que está al lado, me dice: papá, a veces me pasa con mis hijos, céntrate, que te estoy diciendo, ¿no? Una vez me pasó, alguna vez os lo he contado, pero muchos no lo conoceréis. Estaba aquí en la calle Agustín de Aragón, había una boda de uno de mis hermanos, y estábamos ahí esperando, estaba con Raquel, la que era mi novia en aquel momento, mi mujer ahora, y se acerca un invitado de mis padres del trabajo, iba el hombre un poco agobiado, acerca, me ve: oye Marcos, tal, oye mira, yo le veo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y el hombre me dice: oye mira, es que no voy a poder venir al final a la boda porque es que mi tía se ha muerto. Vale. Yo, bueno, no pasa nada, yo hablo con mis padres, ya les digo, ¿qué tal? Pero bueno, y se va y bueno, pero oye, que se mejore tu tía, le digo. No me enteré de nada de lo que me dijo. Escuché algo de una tía, de tal. Luego Raquel, claro. Pero Marcos, ¿qué has hecho? Jesús sí que escucha. Jesús sí que estaba atento. Y Jesús va al grano y le dice: Nicodemo, lo realmente importante en la vida no son esos milagros ni esas señales. Vale, reconoces que vengo de Dios. Ese es el primer paso. Pero ahora lo que te falta es un cambio radical en tu vida. Tienes que nacer de nuevo para que realmente puedas conocer a Dios. Puede que vayas todos los domingos a la iglesia. Todos, o muchos. Que ores para comer, o reces.
Cuando tengas exámenes también. Señor, ayúdame. Puede que seas de padres cristianos, incluso de abuelos y tatarabuelos cristianos. Pero eso no es suficiente. Has nacido de nuevo. Es posible que tu experiencia con Dios se haya quedado en el punto en el que estaba Nicodemo. Jesús está diciendo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tiene que haber un cambio total. Y fíjate, esto de nacer de nuevo es morir, volver a nacer, que precisamente es lo que se representa en el bautismo, hemos visto aquí. Por eso hacemos ese bautismo con inmersión que se estuvo haciendo, la Iglesia cristiana lo estuvo haciendo desde sus orígenes hasta el siglo III, más o menos cuando ya empezó el bautismo de infantes, pero hasta ese momento se representaba sepultando, muero y vivo. Un simbolismo muy bonito y que la Iglesia cristiana y generalmente casi toda la Iglesia protestante recupera y practica en el bautismo de adultos. Tienes que nacer de nuevo. A veces disfrutamos de las migajas. Hay un banquete y lo que estamos comiendo de lo que cae. Macho, puedes ir y comer directamente del banquete. Eso es lo que Dios quiere para ti. Quiere la paz, quiere el sentido de la vida en mayúsculas para ti y para mí. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces tienes que nacer de nuevo. Fíjate, Nicodemo le sigue preguntando, se atreve, sigue preguntando. Versículo 4 dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vamos a pararnos. ¿Nicodemo era tonto? Nicodemo era un hombre muy inteligente, muy preparado, con mucho conocimiento de la vida, de la sociedad, de las escrituras, un intelectual de su momento, pero parece que no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Mira, nacer de nuevo, la palabra nuevo en griego, el Nuevo Testamento se escribe en griego, tiene 3 significados. Es nacer desde el principio, o es nacer por segunda vez, o es nacer de arriba. Nacer de nuevo es experimentar un cambio tan radical que solo se puede describir como morir y volver a nacer. Un proceso que no es resultado del esfuerzo de una persona, sino solo del poder de Dios, nacer de arriba. No se trata de nuestros esfuerzos, lo bueno que soy, lo mucho que me esfuerzo, no se trata de eso. Cuando leemos la respuesta de Nicodemo da la impresión de que Nicodemo está entendiendo esto de forma literal, ¿no? Desde el sentido biológico, nacer desde el vientre de su madre. Pero realmente este concepto de nacer de nuevo no era nuevo para un judío, no era nuevo para Nicodemo. Cuando alguien que no era judío se hacía judío, decían que este pasaba a ser como un niño recién nacido, como si hubiese nacido de nuevo. Era una figura que ya existía y que Jesús usa. Atribuir a Nicodemo una comprensión basada en algo literal y simple de lo que dice Jesús no tiene demasiado sentido. Nicodemo estaba buscando de corazón. Pero tenía un problema. Había muchas cosas que pesaban en su vida. Y estaba en un círculo, que luego Jesús describe de la carne, en un círculo del que no puede salir, porque está basado en sus esfuerzos, en sus méritos, en sus obras, en lo que yo hago para llegar a Dios. Y eso es un círculo vicioso, el que no tiene salida. Cómo él, una persona de su posición social, religiosa, económica, estaba dispuesto a perder eso, con todo lo que había conseguido en su vida, y dispuesto a iniciar una vida nueva. ¿Qué es lo que nos pesa? Muchas veces nos pesa nuestra posición, nos pesa el famoso ¿qué dirán? ¿No? Oye, ¿qué dirán? Los prejuicios. Nicodemo está diciendo, mira, Jesús, estás hablando de nacer de nuevo, de ese cambio radical y fundamental que necesitamos. Yo sé que es necesario, pero en mi experiencia es imposible. No puedo. No hay nada que deseara yo más, pero es como si me dijeras a mí, a un hombre hecho y derecho, que me meta en el vientre de mi madre y que vuelva a nacer. Es imposible. No puedo. ¿Te suena esa actitud de Nicodemo, esa lucha con Dios? A veces estás con luchas con Dios diciendo, Dios, no puedo. Haría contar un poquito de eso. Esa lucha que ella tenía. Y cuando se dio cuenta de que ella no podía y que lo que tenía que hacer era confiar en Dios y decir, mira, Señor, siéntate tú aquí, reina tú en mi vida. Es cuando hay un cambio, ¿verdad, Ari? El otro día me leía Raquel Summers, David Summers, cantante de Los Hombres G. Él decía que admira la fe de su madre, la admira muchísimo, le gustaría tener la fe que tiene su madre, pero que él no la tiene. Y ve que a su madre le ayuda mucho en su vida, pero él no la puede tener porque él al final lo que cree en sus amigos, cree en el amor, pero no en Dios. Le gustaría, pero no puede tener ese tipo de fe. Y yo pensaba sobre eso, ¿por qué? No puedo tener fe. Con todos los respetos, mentira.
¿Sabes por qué? Porque todos tenemos fe, todos. No hay ningún ser humano que no tenga fe. En su sistema de creencias siempre hay un punto en el que necesitas la fe. En el sistema de creencias más materialista, más naturalista, tienes que tener un punto de fe. Creer que estamos aquí por la casualidad, que toda la complejidad de lo que somos viene por el azar más azaroso y más ilógico. Hay que tener fe en eso. Por supuesto, también hay que tener fe para creer en Dios. Pero fe tenemos todos. El punto es en qué tienes fe. ¿Te das cuenta? ¿En qué tienes fe? En lo espiritual, hay una realidad espiritual en esta vida que puede cambiar las cosas, o no existe esa realidad espiritual, solo existe lo que toco, ¿de verdad? ¿Solo existe lo que toco? El problema de todo es que no queremos perder el control ni el puesto de reyes de nuestras vidas. Y por eso decimos, no puedo tener fe, no puedo cambiar. Pero fíjate, cuando uno dice no puedo cambiar, es cuando entonces estamos en el momento en el que todo puede empezar a cambiar. Dice Jesús, versículo 5, Juan 3:5, respondió Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que no nace de la carne, carne es. Está hablando de ese círculo de la carne. Lo que nace de la carne, carne es, y carne se queda, de ahí no puede salir. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Jesús continúa su explicación. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué está queriendo decir Jesús? ¿Qué es el reino de Dios? Pues mira, muy sencillo. Hay una oración que yo creo que casi todos los que hemos nacido en este país conocemos más o menos, el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Una sociedad en la que se hace la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, eso es el reino de Dios. Donde el rey, donde el Señor es Dios. Y para formar parte de ese reino, donde ya no soy yo el rey, dice Jesús que hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿El agua qué es? ¿Qué simboliza el agua? Pregunta fácil, chavales. ¿El agua qué puede simbolizar? ¿Alguno lo sabe? ¿Para qué usamos el agua? Para lavar, limpieza. El agua es limpieza. El agua es símbolo de limpieza, de perdón. Cuando te entregas tu vida a Jesús, cuando le amas con todo tu corazón, nuestros pecados son perdonados y, escucha bien esta palabra, olvidados. Olvidados. Borrados, perdonados, olvidados. Y el perdón de Dios no es ese perdón de, yo te perdono, pero no olvido. No. Gracias a Dios, que no es así. Él perdona y olvida. Es un perdón total. Y con ese perdón total no hay sitio para ese típico sentimiento de culpa, de vivir amargado que a veces se ha atribuido al cristianismo, porque el cristianismo ha predicado erróneamente eso. Otra mentira. Arrepentirse es dar media vuelta, que cambie tu vida, nacer de nuevo, cambiar de rumbo. Pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras equivocaciones, tenemos que ser sinceros y claro que hay que pedir perdón. Eso, no me arrepiento de nada, pues nada, tío, bien, yo sí que me arrepiento. Y entonces puedo seguir adelante mejor. Lo que no vivo es amargado porque sé que Dios me perdona y me ha perdonado. Lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. ¿Y tú sabes lo bien que se vive así? Paz. Paz. ¿Has escuchado la palabra? Paz. Descanso. Él te perdona, Él olvida lo pasado. Lo perdona todo. Es un perdón total y para siempre. Nacer del agua, Él te limpia. Y nacer del Espíritu. El Espíritu, ¿sabéis de qué es símbolo en la Biblia? El Espíritu es símbolo de poder. Cuando Jesús entra en tu vida, perdona tus pecados pasados, te limpia. Pero si nos quedáramos ahí, bueno, ¿qué impide que no vuelva a meter la pata, no? ¿Qué impide que no vuelva a vivir una vida, no? ¿Cómo va a ser mi vida a partir de ese momento? Pues va a ser que tienes el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que nos permite ser lo que nosotros no podemos ser por nuestras propias fuerzas. El agua y el Espíritu representan la limpieza y la fortaleza del poder de Cristo, que borra el pasado y da la victoria en el futuro. De eso está hablando Jesús. Y no significa que no nos equivoquemos, que aquí nuestros queridos hermanos que se han bautizado ahora son unos santos. En un sentido sí, Dios los ve como santos a través de Jesús, pero meterán la pata igual que la meto yo y estarán llamados a pedir perdón, a rectificar y a seguir adelante y a no vivir amargados en absoluto. Dice Jesús, lo que nace de la carne, carne es. Por tu propio esfuerzo no vas a salir de esa situación. Carne, 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 carne. No hay, tiene que haber una ruptura
que es nacer del agua y del Espíritu. Ahí es cuando puede empezar a cambiar todo. Puedes salir del sinsentido. Mira, dice Jesús, el versículo 7, no te maravilles que te dije os es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. El viento, y pone otro ejemplo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y Nicodemo otra vez le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y a veces estos textos fueron escritos hace 2000 años y a veces parece complicado una primera lectura. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús sigue explicando esto de nacer de nuevo y parece que Nicodemo sigue sin entender. Nicodemo no entendía. Hay una frase que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El cambio a todos nos cuesta. ¿A quién no le gusta el cambio? ¿A quién no le gusta? A Pablo no le gusta. A mí tampoco, Pablo, tío. Pero es que la realidad, entre los eventos más estresantes de una persona están situaciones de cambio, cambiarse de casa, de vivienda, de país, cambiar de estado, pues de soltero a casado también. El cambio es estresante. El cambio a todos nos cuesta. Lo más cómodo es dejarse llevar, es lo más cómodo y, ojo, es el peor error que podemos cometer. No cambiar. Lo más cómodo es no hacer nada, muy bien. Pero no estar dispuesto a cambiar es no estar dispuesto a vivir. Nicodemo podría continuar su vida tal y como la estaba viviendo. Bueno, aparentemente no le iba nada mal. Aparentemente él está manifestando en este encuentro con Jesús que en el fondo había algo que sí que iba mal. Era reconocido, era importante, pero había algo que faltaba. Y yo no sé lo que tú has logrado en tu vida. Yo conozco mi vida, mis situaciones. Puede que te hayas labrado un camino, puede que tengas una personalidad, una forma de vida que no quieres cambiar. Que el cambio te dé, yo ahora, tan mayor o tan joven, que tengo que estar en estas cosas, o tan lo que quieras. Hay cosas que te identifican, ¿no? Y nos dan seguridad y no queremos moverlas. Lo que no te das cuenta es que Jesús no te valora por lo externo, Jesús te valora por quien realmente eres. Y entonces mis poses, mi posición, mi imagen, mis logros, incluso mi religión, ojo, incluso mi religión, son cosas que yo, si soy sincero conmigo mismo, sé que de poco valen. Porque siguen sin dar respuesta a lo más profundo que tengo ahí, a esas preguntas que tengo ahí que a veces no me atrevo a preguntar. Nicodemo conocía las Escrituras. Nicodemo conocía lo que decía el profeta Ezequiel cuando hablaba de que Dios iba a venir y iba a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo a las personas. Lo conocía, es de lo que estaba hablando Jesús, se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Pero si uno no quiere cambiar, si uno no está dispuesto, se le dices, vale, Jesús, está muy bien todo, pero no, gracias. Yo no quiero cambiar. Bien, vale. Entonces es imposible que actúe el poder de Dios. Al principio Nicodemo decía que ese cambio era imposible en su vida. Después de la explicación de Jesús va cambiando. Parece que ya ha entendido que no es imposible, pero le dice que lo que le está diciendo es que no puede entender cómo funciona. Esto, ¿no? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Si es todo aquel que nace del Espíritu. La palabra viento-espíritu es la misma en griego. Y lo que está diciendo es, Nicodemo, tú puedes oír y sentir el viento, ¿sí o no? Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Puede que no entiendas cómo y por qué sopla el viento, pero puedes sentirlo. Hay muchas cosas del viento que no puedes entender, pero sus efectos están a la vista. Y Nicodemo estaba viendo esos efectos en Jesús, en otras personas. Jesús le está diciendo, el Espíritu es exactamente lo mismo. Puede que no sepas cómo obra el Espíritu, pero puedes ver sus efectos en las vidas de las personas. Y le sigue diciendo un poquito más adelante, versículo 10. Tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto, Nicodemo? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto, es decir, de lo que sé hablo, de lo que he visto, testifico, pero no recibes mi testimonio, no recibís nuestro testimonio. ¿Sabes una cosa? Jesús hablaba de Dios como nunca nadie había hablado, ni como nunca nadie va a hablar. ¿Sabes por qué? Eso lo explica Juan en el primer versículo, poquito más adelante, el capítulo 1, versículo 1. ¿Sabes por qué? Lo pone ahí, os podéis dar la vuelta. Porque en el principio era el verbo, es decir, en el principio era Jesús, y el verbo era con Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios.
En el principio existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Por eso Jesús habla de otra forma totalmente distinta, porque Él estaba con Dios y Él es Dios. Luego, si Jesús es Dios, creo que lo que dice tenemos que tomárnoslo en serio. Me lo tomo en serio. ¿Quién es Jesús? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta que nos tenemos que atrever a preguntarnos y a contestarnos. ¿Quién es Jesús? Él fue muy buena gente, fue un gran maestro, enseñó muchas cosas. ¿Sabéis que muchos de los derechos de las mujeres, tal y como hoy los entendemos, nacen del cristianismo? Alguno dirá, ¿qué barbaridad estás diciendo, Marcos? Si quieren lo vemos. Si quieren lo vemos. Jesús rompió radicalmente la posición que tenía la mujer en una sociedad tremendamente patriarcal y machista, rompió totalmente esa visión. Resucita y se presenta a las mujeres que no podían ser testigos ni en un juicio, y las testigos de la resurrección son mujeres. En su grupo de discípulos había mujeres, lo que era algo totalmente... No podían estar las mujeres aprendiendo con un rabino, con un maestro. Jesús rompe con todo eso. El perdón, algo que es tan bonito, ¿no? Y que todos, qué bueno es el perdón. Nadie dirá que el perdón es algo malo, la humildad. Todo nace de Jesús, todo esto. Podemos quedarnos con lo externo o podemos profundizar y quedarnos con Jesús. ¿Quién es Jesús? Los que se han bautizado hoy dicen que Jesús es Dios. Lo han manifestado. Y eso ha cambiado sus vidas. Día a día, ¿eh? Es un proceso continuo que no ha empezado hoy, ya empezó hace tiempo. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su testimonio. Hoy escuchamos el de Ari, el domingo pasado el de nuestros otros 4 hermanos. Mira, había un alcohólico que había aceptado a Jesús, utilizando este lenguaje, había nacido de nuevo. Y sus compañeros de trabajo le intentaban ridiculizar. Y le decían, no nos dirás que ahora crees en los milagros, ¿no? Bueno, seguro que crees en eso de que Jesús cambió el agua en vino, ¿eh? Y se reían, ¿no? Y se metían con él. Y él le dice, mira, sobre los milagros que hizo Jesús, están en la Biblia, los podéis leer, pero sé una cosa, que en mi casa ha convertido el alcohol en muebles, ropa y comida sana. Jesús cambia vidas. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Algunos llegados a este punto, puede que piense, bueno, vale, estás hablando sobre Jesús, claro, soy cristiano, somos cristianos, ¿de qué voy a hablar? Pero son palabras de Jesús, ¿qué es lo que dicen otros, ¿no? ¿Qué dice Mahoma? ¿O qué dice el Dalai Lama, ¿no? O qué dicen, no sé, los extraterrestres que han dejado aquí mensajes y tal, ¿qué dicen, no? Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En tiempos de Jesús había gente que decía que había muerto y había estado en el cielo y había bajado y venía con revelaciones y mensajes, tal. Jesús le está diciendo, todo eso es mentira. Nadie ha subido, solo yo. O Jesús era un lunático, porque eso Jesús era un gran maestro, no. O Jesús estaba tremendamente loco y era un iluminado, o Jesús es Dios. Y lo que dice es tremendamente importante para ti y para mí. Estas palabras las escribe Juan. Todo esto da testimonio Juan, hay otros que también dan testimonio, tenemos el Nuevo Testamento. A Juan no le fue mejor por hacer esto, por escribir esto, por contarlo. Todo lo contrario, le fue peor. Juan acabó desterrado, quizás un poquito mejor que otros de sus compañeros. La mayoría murieron asesinados. No acabaron con más dinero, ni con más poder, ni nada. Dieron su vida. Porque querían compartirla con los demás. Porque habían recibido algo tan grande que tenían que contarlo. La gran pregunta es ¿por qué? Dicen que los niños pasan por esa época del por qué no, una época en la que hacen muchas preguntas. Algunos, los que tenéis hijos, bueno, los que habéis tenido hijos lo sabéis, cuando empiezan los niños con eso del por qué no sé qué, ¿sí o no? Yo pasé una época muy dura, bueno, sobre todo mis padres. Yo al final, yo preguntaba, oye, ¿por qué tal y por qué? No, y empiezas y te empiezan a preguntar tus hijos, oye, ¿y por qué tenemos que comer todos los días? No, pues hay que comer todos los días para llenar la barriguita, claro, hay que hablar un lenguaje que entiendan, ¿no? Oye, pero papá, ¿y por qué hay que llenar la barriguita? Pues para que no se ponga malita. Y oye, papá, ¿y por qué se va a poner malita si no le damos comidita? Y entonces empiezas llegas a un nivel de fisiología que ya ni tú entiendes y ya te hago de chic, porque sí, chaval, ya está. ¿Sí o no? A comer. Yo era muy pesado. Me acuerdo, ¿eh? Todo, ¿por qué? Pues bromas aparte, es bueno que nos hagamos preguntas.
Aquí en esta iglesia fomentamos el que se hagan preguntas. Que no se quede nada debajo de la alfombra. Que no hayan tabús. Dani, acordate cuando se organizó el famoso foro tabú. Preguntar lo que queráis. Vamos a ver, vamos a investigar juntos. Nos tenemos que atrever a levantar la mano. Chavales, levantar la mano, preguntar. Levantar la mano, preguntar. Tenga la edad que tengas, levantemos la mano, no nos quedemos con la duda. Nicodemo levantó la mano. Nicodemo quedó con Jesús, habló con él, le hizo preguntas sinceras. Y seguramente fruto de esa conversación, Nicodemo conoció a Jesús probablemente y experimentó ese nuevo nacimiento que veía imposible en su vida. Y esta historia acaba precisamente con un porqué. Con un porqué que se contesta. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué me quiere dar esta oportunidad? ¿Sabes por qué? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué vino Jesús? Porque Dios nos ama, porque Dios es amor, y como Dios es amor, no puede hacer otra cosa que amar. Y el amor es lo que le mueve, y por eso vino al mundo. Ninguno de nosotros, yo no me lo merecía, ni Ariadna, ni Joshua, ni Alberto, ni Diego. Pero ha venido porque nos ama. Y tampoco ha querido forzar nuestra voluntad, ojo. No ha querido forzar nuestra voluntad. Dice el versículo siguiente, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él viene a salvar. Quien quiere cogerlo, quien quiere preguntar, quien quiere agarrarse ahí, que se agarre. El que no, seguirá su vida sin Dios. Él no vino a condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Voy a acabar. ¿Te atreves a preguntar? Vosotros os habéis atrevido a preguntar. Y cada uno tenéis vuestra historia. Doy gracias a Dios porque he tenido la oportunidad de conocerla un poquito mejor, que hemos podido compartir también tiempos, preguntas, contándoos cosas, preguntando vosotros. Os habéis atrevido a preguntar, seguir preguntando, seguir buscando. ¿Sabéis qué dijo Jesús? Él dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Podríamos decir, preguntad y se os responderá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Te atreves a preguntar? ¿Te atreves a buscar? ¿Te atreves a dejar los prejuicios a un lado? ¿Te atreves a meter el dedo como Tomás cuando no creía a Jesús ahí el cuerpo resucitado y tuvo que meter y cuando mete el dedo, Señor. ¿Te atreves? ¿Es real el Dios que han confesado Alberto, Ariadna, Diego, Joshua, Valentina? ¿Es real? Dios, ¿eres real? En medio de todo este caos que hay en el mundo, ¿eres real? Jesús, ¿eres real? Históricamente nadie lo niega, pero ¿eres real? ¿Has resucitado? Todas aquellas personas que dieron su vida para que nos llegara esto, ¿estás aquí? Si has resucitado, ¿estás aquí? ¿Quieres algo para mí? Que el Señor os bendiga, para que tengamos valor a hacernos preguntas y a responderlas y a ser consecuentes con lo que escuchamos. Que el Señor os bendiga a todos, queridos, de corazón. Amén.